Telecontacto, Canal 57, la nueva era de la televisión. Telecontacto, Canal 57, la nueva era de la televisión. Cuando triunfan los honrados, hay fiesta. Cuando se imponen los malvados, se esconde la gente. El que oculta sus crímenes no prosperará. El que los confiesa y se arrepiente será perdonado. Dichoso el hombre que teme siempre al Señor, pero el terco caerá en la desgracia. En este segmento vamos a tratar lo que son los delitos de alta tecnología en la República Dominicana. En nuestro país, República Dominicana, tenemos una ley que trata sobre esos delitos de alta tecnología, que es la Ley 53-07, que es el que reglamenta, o sea, constituye la normativa que trata este tipo de crímenes y delitos. El objeto de esta ley, es decir, la Ley 53-07, es darle una protección integral a todos los sistemas de tecnología, de información, y que de una u otra forma, pues, se vean envueltos en lo que es una infracción a esos crímenes y delitos relacionados con la tecnología, con los sistemas informáticos. Porque con las computadoras se cometen delitos informáticos y son más comunes de lo que usted se imagina. Claro está que estos tipos de delitos pues son muy atípicos a lo que son los demás delitos que cometen las personas, ¿verdad? Las demás infracciones. Por ende, también el mundo de la computadora es muy complejo. Y cuando se trata pues de investigar estos tipos de delitos informáticos, también hay que entrarse de lleno en esas complejidades. Y los investigadores, sobre todo los fiscales, cuando nos toca pues investigar este tipo de infracciones, tenemos que auxiliarnos de personas entendidas en la materia, porque hay que luchar con esas complejidades para poder investigar este tipo de infracciones a la ley. Hay personas que comienzan a jugar con las computadoras y comienzan a hacer bromas, y otros comienzan a difamar, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay personas que creen que al borrar un archivo de una computadora, ellos creen que quizás desaparece completamente esta información. En realidad, lo que usted borra es el acceso o la localización de ese archivo, pero el registro original, es decir, ese archivo puede ser recuperado, porque generalmente se borra el archivo y se envía a la papelera de reciclaje, ¿verdad? Pero aún usted borrando esos datos, estos datos pueden ser localizados. Claro, no de forma tan sencilla, pero sí con una persona entendida en la materia podríamos localizar esos datos y comprobar que de ese ordenador, que de esa computadora, pues se envió tal o cual información. Porque generalmente uno tiende a secuestrar el disco duro de la computadora para la investigación. Por otro lado, también es bueno que sepan los amigos televidentes que cada computadora o cada ordenador tiene un número de identificación. O sea,
que se conoce como, creo que le llaman IP, y que a partir de ahí, entonces se puede determinar desde cuál ordenador o de cuál computadora se cometió la infracción. Podríamos partir de esa investigación. Pues bien, en cuanto a la normativa, que es la ley 53-07, tenemos el artículo 15, que habla de la estafa a través de los medios electrónicos, la cual podría ser sancionada, o sea, la estafa a través de los medios electrónicos podría sancionarse con penas que van desde 3 meses a 7 años. Y también el legislador previó una multa que podría ir de 10 a 500 veces el monto del salario mínimo, ¿verdad? Esa es la estafa por los medios electrónicos, y que lo trata el artículo 15 de esta ley, que es la 53-07. En nuestro país tenemos también una institución que le dicen el DICAT, quizá la han oído mencionar, que es el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el cual funciona en Santo Domingo, o sea, tiene su sede principal en Santo Domingo. Esta institución es especializada en tratar estos tipos de crímenes. Muchas veces cuando el Ministerio Público tiene que hacer una investigación ligada a infracciones de alta tecnología, pues tenemos que acudir a este departamento, el cual pues brinda soporte al Ministerio Público de la República Dominicana, es decir, a la mayoría de las fiscalías del país. Solo hay que llamarlo, ponerse en contacto con ellos, y claro, está dentro de sus prioridades, porque como es un solo departamento, muchas veces tienen mucho trabajo y hay que insistir. Pero sí, ellos nos han brindado apoyo en investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo, donde ellos pues analizan ya sea un computador o, en fin, cualquier alternativa o presupuesto que tenga el Ministerio Público en relación a una investigación con este tipo de crímenes. Las infracciones que se tipifican en la ley 53-07 son de acción pública, pero la mayoría son de acción pública en instancia privada. Hay otras que son de acción pública, pero hay más de acción pública en instancia privada, de acuerdo a esta ley. Aunque hay otras, quizás por el asunto de qué se trata, por ejemplo, la pornografía infantil. A través de los medios electrónicos ya sabemos que esto es una infracción, un delito de acción pública, donde el Ministerio Público, sin una instancia previa, pues puede perseguir de oficio este tipo de crímenes. Pero quizá las penas más severas que tiene esta ley, la 53-07, la constituye, las infracciones, claro, está relacionada con los actos de terrorismo, porque ya eso se castiga mundialmente, ¿verdad? Eso tiene pena severa, pero también hay otro tipo de infracciones y que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad del Estado, en fin, son infracciones que el legislador le prestó mucha atención y que contempla penas también muy severas. Por ejemplo, buscamos el artículo 27 de esta ley, donde dice que los actos que se realicen a través de un sistema informático y que se relacionen con actos que atenten contra la nación, tales como el sabotaje, el espionaje, ¿verdad? Entonces, aquí el legislador estableció que se establece una pena de 15 años
de reclusión. Y una multa que podría ir de 300 a 2.000 veces el monto del salario mínimo. Ahora, en ese mismo orden, también el artículo 28 habla de lo que es el terrorismo, ¿verdad? Los actos de terrorismo. En los actos de terrorismo, pues las penas son aún más severas. Y los actos de terrorismo cometidos, por ejemplo, con el uso de sistemas informáticos, podrían castigarse hasta con pena de 30 años de reclusión y una multa de 300 a 1.000 salarios mínimos, es decir, equivalente al monto de 1.000 salarios mínimos. También, claro está, que podría ordenarse la confiscación o destrucción del sistema informático, de comprobarse que se han cometido esos actos. Por otro lado, y en cuanto a la investigación de este tipo de crímenes, es decir, de los llamados delitos informáticos, la Ley 53-07 pues crea la División de Investigaciones de Delitos Informáticos. Esto es muy importante, que es lo que nosotros conocemos por sus siglas, el DIDI, D-I-D-I, que es una dependencia del Departamento Nacional de Investigaciones DNI, que también está involucrado en la investigación de este tipo de delitos. Entonces, esta dependencia, es decir, el DIDI, es la que se encarga de trabajar ya directamente con los casos relacionados con los delitos que se cometen contra la nación, es decir, contra la República Dominicana. Y ahí también podríamos incluir, por ejemplo, amenaza contra el jefe de Estado. En fin, se encarga de investigar pues todas aquellas infracciones que involucren la figura del presidente de la República, los secretarios de Estado o ministros, como se le llama ahora. Entonces, los agentes asignados a esta dependencia, es decir, a la División de Investigaciones de Delitos Informáticos, deben de ser, y así creo que lo es en la actualidad, agentes con cierta pericia en el área de la informática, porque he tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos que nos han visitado en alguna de las fiscalías del país y son personas preparadas con cierto nivel académico y que dominan lo que es el campo de la informática. Por otro lado, y en cuanto a la responsabilidad penal o civil que podría incurrir una persona, y de acuerdo a esta ley, la 53-07, se incluye, oigan bien, en esta ley la llamada negligencia u omisión, oigan bien, negligencia u omisión de la persona moral. Esto es muy importante. Se establece la ley que podría considerarse responsable civilmente cuando la persona moral, a la falta de vigilancia o de control de su empleado, pueda ser posible entonces la comisión de un acto ilícito. O sea, de manera que las empresas que tienen su sistema informático, que tienen muchas computadoras, muchos ordenadores, deben de tener mucho cuidado con el uso que le den sus empleados a sus sistemas informáticos, porque quizá no se tenga, por ejemplo, la jurisprudencia en nuestro país todavía de haber condenado a una persona moral, a una empresa, por negligencia en cuanto al uso de los sistemas informáticos que ellos tengan y que sea responsable uno de sus empleados. Pero le advierto que eso está en la ley y todo es hasta un día que un abogado ducho, pues tome un caso de esa índole y termine logrando una sentencia civil en contra de una empresa por ser negligente en cuanto a permitir que sus empleados pues utilicen su sistema informático sin ninguna vigilancia de su parte. Ustedes también, ciudadanos
que nos sintonizan deben de tener mucho cuidado con el uso que le den sus hijos o sus amigos y demás relacionados a su computador. Pero también debemos de ser cautelosos con nuestra cuenta de correo electrónico. Así también hay que ser cauteloso con el acceso a la red utilizando nuestro usuario. Dejar abierta al libre acceso nuestra cuenta de internet, ¿verdad?, podría convertirnos en infractores de la ley 53-07, ya que otros usuarios pues podrían realizar actividades ilícitas. Y después, entonces, al abrirse una investigación, uno termina confiscando la computadora de donde salió la información, y es posible realizarla en nuestro país. Me tocó llevar un caso donde se analizó un sistema informático relacionado con un asunto de trata de personas, donde en esa ocasión, sin entrar en detalles, ¿verdad?, porque es un caso que todavía falta recorrer los otros grados, creo que tuvo una sentencia ya de fondo, pero en esa ocasión, pues, un asunto de trata de personas, se reclutaban las señoritas incautas de nuestra República Dominicana a través de esas cuentas de correo, esa Facebook, ¿verdad? Y el que le estaba utilizando, pues utilizaba un seudónimo. Claro está, para no dar su nombre. Y era en conexión con otros países. Habían también de República Dominicana, pero también en conexión con otras personas de otros países. El asunto es que aún utilizando el seudónimo, los investigadores del DICAT pues lograron establecer el IP de la computadora principal que enviaba los mensajes y reclutaba a esas señoritas incautas, y logramos llegar a donde estaba el ordenador y el usuario de esa computadora. Esa persona tuvo que explicar quién la había utilizado y claro está, a través de esa información entonces se determinó cuáles eran los responsables y terminamos entonces arrestando a parte de los principales, no hacía la red completa porque también habían personas de otros países ligados al asunto. Pero eso es lo que les quiero advertir a ustedes, que en nuestro país tenemos la ley 53-07 que trata sobre los delitos de alta tecnología y hay que ser muy cuidadosos con nuestra computadora porque podríamos ser responsables del uso que se le dé a la misma. Así es que, amigos televidentes, mucho cuidado con su computadora. Hasta aquí el final del segmento y vamos a hacer una pausa.